Las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha manifestado sus ideas, sus pensamientos y sobre todo sus sentimientos. Contexto cronológico del arte prehistórico y antiguo. Las primeras manifestaciones artísticas están relacionadas con los aspectos trascendentales de la condición humana, como la muerte o la subsistencia. Gracias a la posibilidad de encontrar un atractivo estético en las obras realizadas por los primeros pobladores de la Tierra, podemos situar en ellas los orígenes del arte. El arte prehistórico engloba las manifestaciones gráficas y materiales realizadas al inicio de la evolución cultural del ser humano por sociedades que carecían de un desarrollo técnico complejo y de expresión literaria. Pero el historiador del arte descubre en ellas una voluntad artística llena de intensidad creativa, extraordinariamente viva, que nos habla de valores ancestrales, curiosamente ligados a la percepción estética contemporánea. Fruto de estas sociedades es el arte prehistórico, famoso por las pinturas rupestres que nos dejaron en las paredes de cuevas y abrigos rocosos. El nacimiento del arte. Reconocemos la existencia de un ser humano cuando encontramos utensilios que nos hablan de su vida material, testimonio de su esfuerzo por dominar la naturaleza. Con él comienza la historia del arte. El artista del Paleolítico pinta todavía lo que está viendo realmente, no pinta más que lo que puede recoger en un momento determinado y en una ojeada única. El arte paleolítico estaba en conexión con acciones mágicas. Lo prueba finalmente la representación de figuras humanas disfrazadas de animales, la mayoría de las cuales se ocupa indiscutiblemente de ejecutar danzas mágico-mímicas. Las piezas mobiliares. A lo largo de miles de años, los seres humanos trabajaron objetos de sílex, recogían pequeñas piedras y las golpeaban hasta lograr la forma deseada. Por eso, ese periodo de la historia de la humanidad se llama Paleolítico. Obtenían de ese modo hachas, raspadores, punzones o puntas de flecha que revelan una voluntad de perfección técnica. Eran pues objetos útiles, destinados en su mayor parte a tareas de subsistencia. La caza era su forma de vida. Para vivir aprovechaban las cuevas, donde se han encontrado muchos de sus restos. También recogían materiales de formas y colores atractivos, como cristales, minerales, fósiles, que llevaban a sus cuevas como amuletos, o a veces colocaban junto a sus muertos. En esta manipulación, que en ocasiones incluye trazos incisos en huesos o piedras, se reconoce una incipiente experiencia artística. La pintura del Paleolítico Superior. Varias cuevas de la cornisa cantábrica, como las de Tito Bustillo en Asturias y Altamira en Cantabria, y del sur de Francia, como la de Lascaux, albergan pinturas parietales. Para obtener los pigmentos se servían de óxido de magnesio, con el que conseguían tonalidades violáceas, óxido de hierro que produce una gama rojo-ocre, carbón y sangre. Empleaban como aglutinante grasa animal, que se absorbe en la roca, lo que explica que se haya conservado. Como herramienta utilizaban sus propios dedos o rudimentarios pinceles. A veces aplicaban la pintura con un tampón impregnado de color, método que se llama tamponado. Otro procedimiento, denominado impronta, se basa en la imposición de una plantilla, por ejemplo, una mano, sobre la roca, lo que permite reproducir su silueta, bien en positivo o en negativo, en ocasiones contorneaban la figura con un buril. Neolítico y megalitismo. El neolítico, con sus cambios en los modos de vida, trajo consigo nuevas formas de organización y creencias que dieron lugar a transformaciones en el arte. La revolución neolítica supuso la aparición de la agricultura y de la ganadería, y, como consecuencia, la sedentarización de las poblaciones neolíticas. Con el tiempo, se diversificaron las actividades de la humanidad y la producción de objetos. Aparecieron la cerámica, la metalurgia y los tejidos, y las herramientas de piedra se pulieron.
Este proceso tuvo su origen en Asia Menor en el milenio octavo a.C., desde donde se expandió primero a Oriente Medio y Mesopotamia y, con posterioridad, hacia la India y por las riberas del Mediterráneo. Estos cambios tuvieron su reflejo en la religión, en la que florecieron ritos para influir en los fenómenos meteorológicos y obtener buenas cosechas, y en una organización centralizada del poder que garantizase la seguridad de la población. Las construcciones megalíticas. En Europa occidental se levantaron, a partir del 4500 al 4000 a.C., las primeras construcciones en piedra, que revelan una compleja organización social y religiosa. Se llaman megalitos, término griego que significa grandes piedras, por el enorme tamaño de las piezas con las que están realizadas. La forma más simple es el menhir, que está compuesto por una sola pieza de piedra, alargada y clavada verticalmente sobre el suelo, y, a veces, aparecen colocados en filas, formando alineamientos, lo que se ha interpretado en relación con la existencia de un campo sepulcral o con el culto al sol, ya que están orientados en dirección este-oeste. Los más famosos son los Karnak en Bretaña, Francia. Cuando los menhires se agrupan en círculo, formando uno o varios anillos concéntricos, el conjunto se denomina cromlech. El más famoso es el de Stonehenge, en una desnuda llanura cerca de Salisbury, en el Reino Unido, que se ha explicado en el marco de alguna ceremonia relativa al sol, ya que la prolongación de la abertura hacia el noreste se corresponde exactamente con el punto por donde sale el sol en el solsticio de verano. Una forma más compleja es el dolmen, que es una construcción cubierta con varias piedras laterales que sostienen, al menos una horizontal. Tenía una función funeraria, como sepultura, con objeto de proporcionar descanso eterno al difunto. Para llevar a cabo estas construcciones se exigía, a veces, el desplazamiento de los bloques desde grandes distancias, mediante troncos deslizantes y rampas de tierra, que requerían la ayuda de muchas personas, lo que revela la existencia de comunidades amplias. El Paleoindio americano. El Paleoindio americano es la denominación que se utiliza para estudiar la prehistoria del continente americano. Los primeros pobladores de América se organizaron en pequeños grupos nómadas que recorrían extensas regiones en busca de alimento. Inicialmente, estos cazadores-recolectores fabricaron herramientas de piedra, hueso y madera, con técnicas similares a las del Paleolítico Superior de Asia septentrional. Más adelante, fueron elaborando variedades técnicas adaptadas a las condiciones de la caza en el nuevo territorio. Algunos de los animales tenían gran envergadura, como el mamut, el mastodonte y el megaterio, por lo que se les conoce como megafauna. Estas especies se extinguieron hace unos 12.000 años. Por ello, la presencia de restos de estos animales en un sitio arqueológico que denota también actividad humana constituye una prueba de que ambos vestigios pertenecen a este periodo llamado Paleoindio, Paleoamericano o Periodo Lítico. Este periodo de la prehistoria corresponde al Paleolítico Superior Europeo y Asiático. Etapas del desarrollo de los pueblos indígenas colombianos. El desarrollo de los grupos indígenas colombianos estuvo condicionado por los sitios de asentamiento, las actividades económicas y la evolución de las sociedades. Los primeros pobladores de Colombia eran, en su mayoría, cazadores de grandes mamíferos y poseedores de utensilios de piedra, con los que acosaban a los animales hasta aislarlos y darles muerte. Ingresaron al actual territorio colombiano cruzando el tapón de Darién, hace 17.000 años, cazando megafauna pleistocena y se dispersaron por las costas y los valles interandinos. De esta forma iniciaron la exploración del territorio y se establecieron a lo largo del litoral de los dos océanos, los valles de los ríos, la selva amazónica y los departamentos del sur del país. Sus actividades económicas básicas eran la caza y la recolección. La cacería se hacía en hordas y el nomadismo era la forma de vida común. No existía el concepto de división del trabajo o de propiedad privada. Las herramientas utilizadas para desarrollar las actividades económicas eran puntas de proyectil, raspadores y cuchillos. Conseguir el alimento diario era la principal preocupación de los primeros pobladores del territorio colombiano. De este tiempo datan los hallazgos arqueológicos más antiguos encontrados en Colombia.
Los restos descubiertos en el Abra, cerca de la población de Zipaquirá, tienen entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. En la hacienda de Quendama, aledaña al municipio de Soacha, los restos humanos fueron datados en cerca de 11.000 años de antigüedad. Las etapas de desarrollo experimentadas por los primeros pobladores de Colombia pueden observarse de forma general en el siguiente cuadro. Etapa Paleoindio. Periodo 15.000 años antes de Cristo a 7.000 años antes de Cristo. Actividades económicas, cazadores y recolectores. Organización social, tribus nómadas. Etapa Arcaico. Periodo 7.000 años antes de Cristo a 1.200 años antes de Cristo. Actividades económicas, pescadores, recolectores de frutas silvestres e incipientes agricultores. Organización social, clanes seminómadas. Etapa Formativo inferior. Periodo 1.200 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo. Etapa Formativo medio. Periodo 500 años antes de Cristo a finales del siglo XV. Actividades económicas, agricultores avanzados, maíz, frijol, cacao, yuca, entre otros. Organización social, estados incipientes. Etapa Formativo superior. Periodo finales del siglo XV, mediados del siglo XVI.